Y bueno, ya de regreso seguimos hablando de otros temas. El tema de la migración ilegal hacia Estados Unidos sigue siendo noticia. Ayer centroamericanos iban hacinados a bordo de 2 camiones a inmediaciones de Chiapas, al sur de esta ciudad mexicana. Se dirigían hacia Puebla y presuntamente pagaron aproximadamente $5,000 cada uno para poder llegar hacia Estados Unidos, pero fueron cooptados por las autoridades mexicanas. De hecho, ya ellos iban a trasladar hacia una ciudad por allá, pero no lograron su objetivo. En condiciones que son realmente infrahumanas, una vez más se repite la historia y tenemos ahora a las autoridades de nuestro país, de Conamigua. De hecho, el secretario Carlos Nares dio a conocer que de estos 292 migrantes rescatados ayer en Chiapas, la mayoría son connacionales y se está viendo la posibilidad de poderles enviar transporte para retornarlos aquí al país. Tenemos a Mabel Saucedo con la cobertura. Adelante, muy buen día, te escuchamos, Mabel. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que en las últimas horas se localizaron a casi 300 migrantes que se encontraban hacinados. Aparentemente iban con rumbo hacia Estados Unidos. Ellos fueron rescatados en Chiapas, México. Aparentemente ellos pagaron una suma bastante alta para ser llevados hacia el país norteamericano. Pero en este caso estamos con el secretario de Conamigua, quien nos dará mayores detalles en relación a este caso. Bueno, en efecto, las autoridades mexicanas, es decir, por el área de Tuxtla Gutiérrez, detienen 2 vehículos de carga, prácticamente con 292 migrantes centroamericanos. La situación lamentable es que, en efecto, mayoritariamente van guatemaltecos, así como de otras nacionalidades, como podríamos hablar de hondureños, hermanos hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, según se informó de parte de las autoridades. Durante el patrullaje en el tramo del Libramiento Sur es donde surge la situación de la detención, y en este sentido es importante recalcar la estafa a la que se ven sometidos regularmente nuestros migrantes. No solamente es exclusivo del país, sino que estamos hablando también del área centroamericana, donde se aduce que más o menos pagaron $5,300, que eso básicamente son alrededor de 100,000 pesos. Esta es una situación entre varias que se dan constantemente con el engaño de poderlos llevar hacia el centro de México y con esto facilitarles a ellos o acortarles el espacio de tiempo para poder buscar la frontera y buscar con esto llegar hacia Estados Unidos. En este caso se tiene ya evidenciado cuántos guatemaltecos son los que viajaban y también algún tipo de apoyo que Conamigua también pueda darles, si ya se tiene coordinado también el retorno de estas personas hacia Guatemala. Bueno, nosotros recordemos que estamos en una coordinación a nivel de instituciones de gobierno, donde la caravana que se recibe en el presente año, en 2020, se atendió de una forma coordinada con un sistema de monitoreo para evaluar constantemente la situación y en este caso el viaje era mayoritariamente en 2 vehículos, es decir, en un tractocamión viajaban 162 migrantes totalmente hacinados, y de ellos 112 son hombres, 19 mujeres y 31 menores, originarios principalmente de nuestro país, es decir, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, según informó las autoridades. Y en la otra unidad se trasladaban 130 extranjeros, de los cuales 100 eran hombres, 11 mujeres y 19 menores de edad. Lo más lamentable es la exposición innecesaria de menores de edad, que son realmente los más afectados, y las personas de la tercera edad, igualmente las mujeres en estos casos. ¿Cuáles son unas de las principales preocupaciones que tiene, por ejemplo, Conamigua con relación a temas de migrantes? Bueno, ya pasó la primera caravana, pero se hablaba de que posiblemente podría haber una más. Es una preocupación constante, porque gracias a Dios en esta primera caravana que hemos dado el seguimiento y atención y evaluado los centros específicamente donde los migrantes mayoritariamente hondureños han llegado, es decir, buscan generalmente llegar a la ciudad capital, a la Casa del Migrante de la Zona 1, donde vimos una saturación completa de más de 700 personas entre hombres y mujeres, y hubo la necesidad de la Casa Migrante de poder arrendar o buscar un espacio físico en la parte de enfrente de donde ellos se encuentran para poder dar albergue. Además, las instituciones del gobierno, en forma coordinada,
se logró establecer y habilitar el Centro Polideportivo Eric Barrondo en la zona 7, que dio albergue a una buena cantidad de hermanos hondureños. La mayor preocupación que tenemos es que en ese éxodo o esas caravanas hay exposición innecesaria a menores de edad. Nosotros como CONAMIGUA pudimos hacer una evaluación en todo lo que representa el trayecto de acá hacia la frontera con Tecumumán y evidenciamos grupos entre más o menos 15 a 19, mayoritariamente hondureños, donde padres de familia llevaban a sus menores de edad en los hombros, únicamente cubiertos con una toalla en su cabeza, a unas temperaturas de 36-40 grados en un asfalto que realmente esto lo que permite es prácticamente la exposición al sol, deshidrata bastante a las personas y no digamos a los menores de edad. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna muerte en este sentido, pero estamos evidenciando que la situación cada vez es más difícil para estas caravanas. Estamos poniendo a la disposición también, como las distintas autoridades que trabajan alrededor del tema migratorio, buses de transporte. OIM también aporta a ACNUR en algunos cooperantes que están trabajando de la mano, con red también para poder dar una asistencia en cuanto al retorno. Es decir, se está brindando una oportunidad a estas familias que han sido muchas veces engañadas y que deciden retornar a su país de origen y en este caso Honduras. Le agradecemos mucho, secretario, por esta información, y es que en este caso, pues amigo televidente, la mayoría de los migrantes que fueron localizados hacinados son de origen guatemalteco, según lo que está establecido, ya que uno de estos transportes llevaba en su totalidad a personas de Guatemala y en el otro pues ya iban algunos de Honduras, también El Salvador, Nicaragua, pero también guatemaltecos. Así que esta es la información que podemos actualizar a esta hora del día. En cámara, Pilar Martínez. Retornamos al set principal. Bien, gracias Maybol por la información. De hecho, las autoridades mexicanas han detallado que en uno de los camiones se encontró a 162 personas y en el otro a 130 para ese total de 292 personas. Casi 300 migrantes ilegales en condiciones de hacinamiento que pagaron a una red de tráfico de personas, cada uno un aproximado de $5,000. Justamente para que hicieran el trasiego de cada uno de ellos hacia los Estados Unidos. Pero es importante mencionar que desde las caravanas de finales del año 2018, inicios del año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ha desplegado a un aproximado de 26 militares en la frontera norte y sur de México con el fin de atender todas las necesidades relacionadas con la migración. Ahora estos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y también nicaragüenses estarán regresando paulatinamente a sus países de origen a bordo de diferentes transportes que enviarán cada uno de sus países para que evidentemente las autoridades mexicanas continúen con la investigación, porque de hecho capturaron a los dos pilotos de ambos camiones que transportaban a estas personas presuntamente hacia un sector de Tuxtla Gutiérrez y fueron cooptados en el área sur de Chiapas.